Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eunice Rendón Cárdenas, soy doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París y pues soy experta en temas de migración, en temas de seguridad y me ha tocado trabajar a lo largo de mi trayectoria, pues ahora sí que en temas de salud migrante, desde la Secretaría de Salud, también en relaciones exteriores y luego también he trabajado en otros temas de defensa migrante y he trabajado en temas de prevención social de la violencia y el delito en muchos lugares del país. A nivel nacional también lo he hecho y he coordinado también instancias de seguridad importantes para el país y pues también me ha tocado trabajar en organismos internacionales, especialmente en temas de salud, para la Organización Mundial de la Salud, para la Organización Panamericana también de la Salud, entre otros. Y bueno, el día de hoy estoy con ustedes por invitación de la Comisión Nacional de Bioética, que justamente me invitan a hablar acerca de la migración y el COVID, en época de COVID y por supuesto pues la perspectiva bioética que debemos analizar e imprimirle a este tema. Y bueno, pues estoy muy emocionada de que me hayan invitado a dar pues esta pequeña conferencia en video y bueno, y sobre todo emocionada porque creo que es un tema muy relevante del que tenemos que hablar cada vez más también desde esta bioética, creo latinoamericana, bioética pues de nuestros países. Muchas veces las cuestiones y las discusiones y temas bioéticos que vemos dentro de las publicaciones, escritos, etcétera, pues son problemáticas que vienen mucho pues de países anglosajones y creo que el tema de la migración es un tema mundial, ¿no? Que nos trastoca a todo el mundo, pero que forma particular a nuestra región de Latinoamérica. Es importante discutir, ahondar en estos temas. El mundo, como decía, pues es un mundo de migrantes, hay más de 322,000 personas en esta situación y pues México de forma particular es un país con todas las caras de la migración. Somos un país de expulsión, somos un país de recepción, somos un país de tránsito y somos un país de retorno y de desplazamiento interno. Y estos tres fenómenos, los últimos, el retorno, el desplazamiento interno y el tránsito, pues se han visto modificados en los últimos años y más a partir de las políticas que el presidente Donald Trump ha puesto en marcha en Estados Unidos. Es decir, cada vez más aquellos que transitaban por nuestro país y que venían de Centroamérica, por ejemplo, cada vez más se quedan en México, o aquellos que se fueron, pues cada vez más también nos los regresan, nos los deportan, nos regresan también de forma voluntaria, y creo que todo esto pues es importante para el análisis. Ahora sí, entrando en el tema del COVID, pues quisiera tocar varios temas que trastocan a la migración con esta enfermedad. Pues primero que nada decir que al ser un virus con esta, digamos, con este índice de contagio tan alto y ahora sí con tantos asintomáticos que contagian y con la falta de una vacuna sobre todo, pues hoy vemos que todos tenemos el riesgo de contagio, por eso las medidas de aislamiento social, de higiene, etcétera, pero me parece muy importante subrayar aquellas poblaciones como los migrantes que por sus contextos y sus condiciones y por su condición específica de movilidad, muchos de ellos, pues no tienen la posibilidad de tener estas medidas de higiene, de hacer distanciamiento social y ni siquiera la posibilidad de hacer una autocuarentena en caso de que estuvieran contagiados o tuvieran síntomas. Entonces creo que esto es muy importante, es gente que su condición los pone más vulnerables ante esta enfermedad. Ahora sí, ahondando en detalles de qué pasa con México, qué pasa con Estados Unidos, con las poblaciones migrantes, con Centroamérica, creo importante hablar de varias poblaciones. Primero, hablemos de los centroamericanos que están esperando el asilo en México, aquellos que están en el programa de Remain in Mexico, Permanece en México, que pues fue un acuerdo que hizo Estados Unidos con nuestro país y que lo que obliga es a quedarse de este lado. Hay más de 60,000 personas en esta condición en 6 puntos fronterizos, pero el riesgo que hoy tienen, a lo que los obligó el gobierno norteamericano, al no haber pues seguido la figura, digamos, de solicitud de asilo como normalmente se hace en todo el mundo, como Estados Unidos también lo mandata en sus propias leyes y en los acuerdos internacionales a los que se ha adherido, pues en vez de
que aquellos que pidieran asilo se quedaran en Estados Unidos y Estados Unidos se encargara de estas personas hasta decidir su situación, pues estas personas desde hace más de un año están obligadas a quedarse en México. Los procesos han sido lentos, se han violado los debidos procesos de estas personas, se hacen en carpas, a veces en ausencia de abogados, en fin, una serie de cosas que han sido documentadas ya por muchas asociaciones, pero hoy con el COVID esta situación pues los arriesga más. Hemos visto, muchos de ellos no sabemos ni dónde están. Otros se han quedado pues varados en distintos lugares en donde han podido quedarse, en algunos están en albergues y muchos otros han tenido que regresar a sus países, de esos que salieron huyendo por el riesgo a perder la vida, vulnerando otra vez sus derechos, pero también muchos otros han quedado en campamentos. Estas fotos que hemos visto de campamentos completamente insalubres, sin ninguna medida o posibilidad, repito, de higiene o de alguna otra cuestión médica o de salud. Entonces creo que esto es muy importante, se está vulnerando ahora sí que sus derechos. Y hablando de bioética, creo pues que hay que hablar del principio de justicia social, hay que hablar también del principio de equidad, hay que hablar de la no discriminación. Hoy nadie puede ser discriminado para la atención en razón de su raza, de su estatus migratorio, de su preferencia sexual, de nada, ¿no? Entonces, de manera particular, los migrantes, cualquiera que sea su estatus, no pueden ser discriminados por el sistema y no puede haber un riesgo que tenemos ahora sí que en muchos países, nuestros mexicanos en Estados Unidos y aquí los centroamericanos, de ser discriminados en razón, pues ahora sí que de su etnia, de su raza, de su condición o estatus migratorio. Entonces creo que ese es un tema importante. Por el otro lado, quiero andar un poco en nuestros mexicanos en Estados Unidos. Ahí también otra vez se violan estos principios y sus derechos fundamentales. Muchos migrantes están en centros de detención. Ahí ya hemos visto cómo la autoridad el 1 de marzo decía que no había ningún contagiado. Ya para el 1 de mayo tenemos el reporte de la autoridad norteamericana con 522 contagios, muchos de los que han sido deportados, por ejemplo, a Honduras o a El Salvador. Estos gobiernos han reportado que venían contagiados con COVID y no se transportaron con las medidas adecuadas, y bueno, eso ha ocasionado otras problemáticas por allá. Entonces, hoy nuestros mexicanos en los centros de detención, al ser una de las poblaciones también pues más, ahora sí que de mayor proporción en estos lugares, pues hoy corren riesgos importantes con esos contagios. Repito, estos lugares pues viven hacinados, no tienen una posibilidad de hacer autocuarentenas o de tener medidas, digamos, de salud pública que son las recomendadas a nivel internacional. Creo que ahí pues los gobiernos, tanto centroamericanos como mexicanos, tienen que impulsar pues que se cuide estas personas. Ya se ha impulsado por diferentes grupos de sociedad civil y asociaciones la liberación de aquellas personas que pues no tienen que estar ahí, es decir, o que tienen riesgos mayores, que puedan estar en su casa siguiendo su proceso. Recordemos que solamente el 5% de los deportados han cometido un crimen grave. El resto son faltas administrativas y creo que hoy eso tiene que hacerse valer para que puedan cumplir la pena o el proceso en otro lado. Incluso el propio subdirector de DHS o Homeland Security en Estados Unidos también ha prometido que pues, se liberarán estas personas. Se han liberado ya alrededor de 500 personas, pero sigue habiendo 35,000 personas en el sistema, y es importante ver que los que tienen enfermedades crónicas, mayores de edad, mujeres embarazadas, sean liberados y sean atendidos de forma adecuada en caso de tener algún contagio también en estos lugares. Incluso 40 funcionarios del ICE, de estos agentes, han sido también contagiados, y por ello también se han reducido las detenciones, en razón de que pues sí es peligroso el contagio y de estas demandas que ha habido a nivel global. Entonces creo que es importante recalcar esto. La niñez migrante también, hacer valer los derechos de los niños es importante. Ahora sí que es la población también en mayor vulnerabilidad. Recordemos que muchos de los menores que vienen no acompañados, pues se tiene que hacer valer el interés superior de la niñez. En estos casos es fundamental. Muchos son reclutados por el crimen, los niños de circuito, por ejemplo, que son denominados de circuito por su movilidad circular, porque van y vienen reclutados por el crimen, traficando personas y sustancias, y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos y por eso hacen muchas vueltas, pero crecen en todos los factores de riesgo para pues más tarde, ahora sí que estar metidos en esta dinámica de delincuencia, y eso es un problema y también hay que cuidarlo en COVID, es decir, por las dos caras, tanto por este riesgo, por el riesgo que también como menores tienen de ser contagiados y
propagar esta enfermedad. Creo que también es muy importante, y con esto me gustaría cerrar este video, hablar de los centros también en México, de las diferentes estaciones migratorias. Han empezado a liberar personas ante una ahora sí que una resolución de un juez de la Ciudad de México que también pidió esta liberación. Ha sido complejo porque sus países también han cerrado fronteras, entonces también se han violentado los derechos de estas personas, pero también en Estados Unidos, con al ser hoy el país con mayor número de contagios detectados, pues vemos cómo pues hoy hay muchos migrantes mexicanos y de otras nacionalidades contagiados. Muchos de los muertos también son mexicanos. Creo que ante el racismo que su presidente ha dejado sobre la mesa, no solamente se han incrementado los crímenes de odio desde que él llegó en más de un 12%, sino también hoy hay el riesgo de que ante una escasez de recursos sea justamente la apariencia algo que tomen en cuenta, y si te ves latino o eres migrante, pues no te voy a atender o no te voy a dar un recurso escaso, o se lo voy a dar mejor al que sí es auténticamente de Estados Unidos. Entonces creo que el riesgo a la discriminación pues va a ser un riesgo que hoy tienen, más bien lo están teniendo nuestros connacionales según los reportes que tenemos de ellos. Muchos por miedo incluso están muriendo en sus casas. Trump ha vulnerado sus derechos desde antes de la pandemia. Esto le ayuda, lo utiliza como un pretexto, pero ya lo hemos visto, incluso ha limitado las green cards. Anteriormente aquellos que sí tenían permisos y visas, pues también los ha vulnerado, amenazando a los que sí usan de más el sistema, no se les van a renovar las visas, y eso ha afectado la salud migrante y de sus hijos. Y bueno, algo muy importante, en Estados Unidos se utiliza la palabra ilegal cuando ningún ser humano es ilegal, son indocumentados esas personas, pero desde una perspectiva de derechos humanos, por supuesto que no son ilegales, son indocumentados. Y bueno, hoy esas personas no son sujetas a los apoyos que el gobierno de Estados Unidos está dando, pero por el otro lado muchos siguen trabajando en los campos agrícolas para que la gente pueda seguir comiendo, y muchos otros, según el Pew Research Center, en una encuesta que hizo, el 49% de los hogares latinos han visto la pérdida del empleo de alguno de sus miembros, afectando por supuesto la economía familiar y de estas familias y de estos migrantes. Entonces creo que eso es otro de las caras que hay que ver, y repito, y para cerrar este video, hay mucho que discutir y hablar del tema migratorio. Me parece importante que la Comisión Nacional de Bioética se interese por estos temas, y los que usan de más el sistema no se les van a renovar las visas, y eso ha afectado la salud migrante y de sus hijos. Y bueno, algo muy importante, en Estados Unidos se utiliza la palabra ilegal cuando ningún ser humano es ilegal, son indocumentados esas personas, pero desde una perspectiva de derechos humanos, por supuesto que no son ilegales, son indocumentados. Y bueno, hoy esas personas no son sujetas a los apoyos que el gobierno de Estados Unidos está dando, pero por el otro lado muchos siguen trabajando en los campos agrícolas para que la gente pueda seguir comiendo, y muchos otros, según el Pew Research Center, en una encuesta que hizo, el 49% de los hogares latinos han visto la pérdida del empleo de alguno de sus miembros, afectando por supuesto la economía familiar y de estas familias y de estos migrantes. Entonces creo que eso es otro de las caras que hay que ver, y repito, y para cerrar este video, hay mucho que discutir y hablar del tema migratorio. Me parece importante que la Comisión Nacional de Bioética se interese por estos temas y los difunda, y pues que recordemos que los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia, el principio de equidad, el principio de justicia social, más que nunca tienen que hacerse valer con esta enfermedad que hoy ataca el mundo, que hoy ataca a México, y que bueno, a los migrantes pues los pone en una situación más compleja de la que por sí ya tenían. Mucha gente que salió pues no por gusto, sino por obligación de sus casas, de sus hogares, de sus países, por pobreza extrema, por el riesgo a perder la vida. La violencia desgraciadamente también ha sido un tema cada vez más frecuente en las solicitudes de asilo o en el hecho de salir de sus países. Y bueno, creo que es importante que esta discusión de los problemas latinoamericanos desde esta perspectiva bioética y de salud pública se sigan discutiendo. Muchas gracias. Mi nombre, repito, es Eunice Rendón. Así estoy en las redes, en Agenda Migrante también me pueden encontrar, y pues esto es todo. Gracias.